Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar juntos en este tiempo de enseñanza. De parte del pastor Edwin Gómez, reciban un saludo, mis hermanos. Él el día de hoy está en reposo. Hoy tuvo que asistir al médico. Gracias a Dios está bien, pero pues sí le mandaron tratamiento, algunas vitaminas. Pero sobre todo estamos creyendo y siempre confiando en el Señor, que es Él el que tiene cuidado de nuestras vidas, es Él el que renueva nuestras fuerzas, porque eso es algo que necesitamos cada día los hijos de Dios, renovarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Amén. Así es que también les pido, amados hermanos, que podamos estar orando por el pastor, para que sea su gracia, para que sea siempre la guía de su espíritu sobre su corazón. Y una vez más reciban un abrazo y bendición de parte de Él. Estoy aquí en este tiempo para apoyar, ustedes lo saben. Dios me ha permitido ser la ayuda idónea en la vida del pastor, de mi esposo, y siempre estoy agradecida a nuestro Dios por eso. Si algo he buscado, mis hermanos, es que siempre esté el temor de Dios y sea su sabiduría. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa. Así es que la sabiduría que desciende de lo alto es la sabiduría de nuestro Dios, y sobre este tema vamos a estar compartiendo en esta tarde. Así es que antes de comenzar la enseñanza quiero invitarle a que me acompañe para que juntos oremos a nuestro Dios. Amén. Ele mala sayarara karandare yalororo doriara sayara mala soreteri ala landere. Es indiria kayala mala sorora tariara la landere. Ere mala tiria kere asayara mala rosoritere. Ere mere dele ahila tayala soratayara mala landere. Eshenderi yale akialanderi ala landere. Ere mala sia tayara rororontoria kayara andare. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde, porque nos permites estar congregados, reunidos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y que es tu palabra la que nos alimenta, la que nos fortalece, nos alienta, nos hace conocer, Señor, cuáles son tus pensamientos, qué es lo que hay en tu corazón, Señor, para bendecir a tu pueblo. Bendito Dios, en esta tarde rogamos de la unción de tu Espíritu, para que sea tu Espíritu trayendo revelación, Señor, entendimiento, bendito Dios, de todas las cosas que tú quieres mostrarnos y enseñarnos para caminar en sabiduría, para tener esa bendición que viene, Señor, solamente de parte de ti. Amén. Bendito Dios, te damos gracias y creemos que eres tú, Señor, con tu Espíritu, quien dirige todas las cosas. Toda esta enseñanza, Señor, sea guiada por ti. Queremos tener, Señor, un corazón dispuesto, Padre. Nos humillamos y nos rendimos delante de ti y creemos que eres tú el que habla a nuestro corazón. Bendito Dios, bendecimos a todas y cada una de las familias que han de estar conectándose, Señor, a este tiempo de enseñanza. Te rogamos, Señor, que sea tu bendición y tu paz sobre ellos, que si hay alguna necesidad, alguna aflicción, alguna circunstancia adversa, Padre, oramos para que en el nombre de Jesús ellos reciban la salvación, ellos reciban la respuesta, ellos reciban la consolación. Asimismo, Padre, en esta tarde queremos interceder por la vida de nuestro hermano Nachito, Señor. Tú le conoces, has llamado a tu presencia a su esposa, Señor. Padre, oramos para que su familia, Señor, reciba tu paz, tu consolación, Señor, pero sobre todo que pueda haber una conciencia de ti, Señor, de quién eres tú, Señor, y que solo tú eres el único Salvador. Eres solo tú, Señor, quien puede, Padre, bendecir y salvar sus almas. Padre, cúmplase tu promesa en la vida de nuestro hermano, cuando tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, creemos que la salvación, Señor, llega a esta familia. Bendecimos a nuestros hermanos que estarán acompañándoles en representación de la iglesia. Bendito Dios, para que sea tu gracia y tu sabiduría, Señor, en este tiempo de aflicción, Señor. Pero creemos que tú tienes un propósito y ese propósito es salvación y bendición. En el nombre de Cristo nuestro Señor te damos las gracias. Amén. Amén, amados hermanos. Quisiera que antes de iniciar el tema me acompañaran por favor al Salmo 90.
Y fíjese qué hermoso es siempre tener la palabra de Dios. Y como en su mayoría de los salmos son 150 salmos, pero usted ya sabe, y lo hemos escuchado en algunas enseñanzas, no todos los salmos fueron escritos por David. Y aquí hay un salmo precisamente, y ¿sabe por quién fue escrito? Pues por Moisés, un siervo de Dios, un hombre que Dios escogió para liberar a su pueblo de Egipto. ¿Y cómo es que precisamente esta es fíjese bien, es una oración? Si usted ha puesto atención a los detalles que siempre la palabra de Dios nos va a dar. Dice ahí el Salmo 90, es oración de Moisés, y fíjese, dice varón de Dios. Amén. Y dice la palabra, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Y fíjese bien, vamos a poner atención en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y faltan todavía unos versículos más. Yo le invito, hermano, a que después con calma usted lea todo este Salmo 90, que es una oración de... Imagínese toda la experiencia que tuvo Moisés desde que él fue apartado por Dios al nacer, al ser librado de la muerte. Usted conoce la historia. Y cómo es que él, con toda esa experiencia de ver el poder de Dios, de saber que él fue un instrumento en las manos de Dios para que su pueblo fuera liberado. No era cualquier cosa el que Moisés, después de haber crecido en el palacio con el faraón, de haber sido instruido, imagínese en el palacio, en ese tiempo Egipto era una potencia, y cómo él tuvo que ser llevado al desierto y tener un encuentro con Dios mismo. Y él, al final de este tiempo, él entiende lo que era importante. Y dice aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Moisés necesitó de sabiduría? Sí, mis hermanos. ¿Nosotros necesitamos de sabiduría? Sí. Amén. Y la sabiduría, se lo voy a resumir en una palabra, es Cristo. La sabiduría es Cristo. Y este es el tema que en esta tarde, mis hermanos, vamos a estar repasando, vamos a estar escudriñando la palabra de Dios. Es tan hermoso cuando nosotros empezamos a orar y a encontrar los tesoros escondidos que Dios quiere revelarnos. Hermanos, ¿qué tiempos estamos viviendo? ¿Qué tiempos nos está tocando vivir? Que podamos decir como Moisés lo hizo en su tiempo. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, la sabiduría de nuestro Dios. Y el tema de esta enseñanza, mis hermanos, es sabiduría ante todo. En Proverbios capítulo 4 y versículo 7, dice así, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, dice, adquiere inteligencia. La sabiduría es un bien tan preciado, mis hermanos, que nosotros necesitamos, los hijos de Dios necesitamos la sabiduría. Más adelante vamos a ver cómo en unos pasajes
el Señor nos habla que cómo es la sabiduría de Dios, y nosotros tenemos que aprender a identificar la sabiduría de Dios, que es muy diferente a la sabiduría del hombre, muy diferente a la sabiduría de este mundo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos a nuestro alcance, mis hermanos, el poder recibir la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Para qué necesitamos la sabiduría? Para todo nuestro caminar, para todo nuestro vivir. Necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Necesitamos ser hombres y mujeres sabios que en este tiempo van a tener la gracia de Dios para tomar las decisiones correctas. No ser sabios en nuestra propia opinión, nos dice el Señor, sino que temamos a Dios y nos apartemos del mal. Así es que, mis hermanos, el Señor nos está diciendo en esta tarde, sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, sobre todas las cosas que nosotros podamos obtener en nuestra vida, nosotros necesitamos adquirir inteligencia. Y no es la inteligencia, mis hermanos, que viene por tener estudios, por tener una profesión, por tener, ahora ya no solo es licenciatura, ahora a los hombres de este tiempo ya no solamente les piden una licenciatura para un trabajo, hoy les piden que una maestría, que un doctorado, etcétera, etcétera, tantos y tantos títulos, que no es malo. Sin embargo, a los hijos de Dios el Señor nos está diciendo, ante todas esas bienes, ante todas esas posesiones que tú puedes adquirir, necesitas la sabiduría que proviene de lo alto. Y es tan hermoso el Señor, mis hermanos, porque la sabiduría que proviene de nuestro Dios no requiere, mis hermanos, que nosotros tengamos estudios, que podamos incluso, hoy usted lo sabe, en la iglesia cristiana, en mucha de la iglesia tradicional, o también en muchas de las congregaciones, te dicen, pues está el curso de, ¿no? Están los discipulados y están hasta enumerados, 1, 2, 3, 4 y no sé cuántos, están los diplomados, cuántas y cuántas doctrinas de hombres, mis hermanos, han venido a querer sustituir lo que nosotros como hijos de Dios podemos pedir. ¿Qué se va a requerir? Humildad, mis hermanos, para acercarnos al corazón de Dios. Necesitamos la humildad de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde ya vamos a comenzar a ver de dónde viene la sabiduría, cómo es que nosotros podemos adquirir la sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros, los hijos de Dios, la sabiduría? En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén, hermano. Amén. Y quiera Dios que tengamos en casa la Biblia, la palabra de nuestro Dios. La Biblia, ¿qué contiene, mis hermanos? Va a contener todos los temas, que en muchos de ellos van a ir de lo general a lo particular. Cualquier tema, mis hermanos, nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios, porque la palabra viva es Jesucristo, y en ella está contenido todo lo que hay en el corazón de Dios para mostrarlo y enseñarlo a sus hijos. En Dios está toda la sabiduría. Hay algo que necesitamos recordar, y es que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y para ello voy a invitarle a que vayamos a Génesis, al primer libro. Usted lo sabe, es el libro, ya nos ha sido enseñado, es el libro de las semillas, es el libro donde están los principios, donde está el comienzo de todas las cosas. Y estuvo la sabiduría desde el principio para todo lo que Dios creó, porque la sabiduría que dice está en Dios mismo. Y Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, usted sabe, mis hermanos, cómo aquí se describe lo que Dios hizo con su palabra en la creación, pero cómo después Él utilizó sus manos, porque dice que tomó del polvo de la tierra para crear al hombre y a la mujer. Entonces, aquí en el versículo 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Recordemos, ahí está nuestro Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué dice? Los creó. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Es decir, mis hermanos, que en Dios está un diseño, el diseño de Dios. Todo lo que Dios ha diseñado tiene su orden. Y nosotros acabamos de leer aquí cómo es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando está mencionando creados a su imagen, recuerden, así como nuestro Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces nosotros fuimos creados también con 3 partes en nuestra vida. Una de ellas es el espíritu, el alma y el cuerpo. A eso se refiere la imagen. Y la semejanza se va a referir a la obra de santificación que ocurre en el alma. ¿Por qué, mis hermanos? Está hablando de la semejanza, es tener el carácter de Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, nuestro espíritu recibe vida. Sin Cristo el espíritu está muerto. Y alguien que no ha reconocido a Cristo puede saber de la Biblia, puede saber de Dios, pero no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espiritual. Porque la sabiduría que proviene de Dios solamente es recibida a través del Espíritu Santo, para que su palabra sea revelada y nosotros podamos, como leímos en el pasaje central, sobre todas las cosas, tener sabiduría y adquirir inteligencia, la inteligencia espiritual. Entonces, vamos a poner mucha atención en algo, mis hermanos, en esta tarde, que tiene que ver con nuestra alma. En el alma, ¿qué se va a encontrar? Se encuentra el intelecto, es decir, los pensamientos, la voluntad y las emociones. Ya lo hemos recibido, esta enseñanza ya la hemos recibido. Solamente estamos repasando algunos puntos, mis hermanos, para que podamos entender por qué el Señor nos está diciendo en este día, ante todo, adquiere sabiduría. Nuestra voluntad va a dar dirección, es el que va a dirigir el alma. ¿Por qué la voluntad? Porque en la voluntad va a sembrar en el corazón lo que considera importante. Amado hermano, si nosotros como hijos de Dios estamos entendiendo que necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto y que sobre todas las cosas, sobre todas nuestras posesiones, necesitamos adquirir inteligencia, entonces nosotros vamos a tener cuidado de que estamos alimentando nuestra voluntad. La voluntad que se encuentra ¿en dónde? En el alma. ¿Por qué? Porque de acuerdo al alimento, a la fortaleza que esté recibiendo la voluntad en el alma, es lo que va a traer dirección en las decisiones que tomemos cada día. Y cada día tomamos decisiones, tanto de las decisiones que aparecen en la vida cotidiana, pero como también las decisiones que son importantes, que va a determinar, mis hermanos, si nosotros estamos en la voluntad de Dios para que nuestro caminar tenga su bendición. Y que nosotros estemos conscientes de que estamos viviendo en la voluntad perfecta de nuestro Dios y no en nuestra propia voluntad. Proverbios 4:23 dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y le voy a leer en otra versión, como dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Entonces, si la voluntad va a dar dirección a nuestra alma, tenemos que poner mucha atención, mis hermanos, de lo que se está llenando nuestra voluntad, de lo que se está llenando nuestra alma. Porque Dios en el alma nos ha dado facultades que van a traer dirección a nuestra vida.
¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios nos ha dado un libre albedrío. Es decir, Él nos ha dado libertad en la capacidad de decidir. Pero si no adquirimos sabiduría para las decisiones que tomamos, aún, mis hermanos, podemos ser hijos de Dios, podemos tener años en la iglesia, podemos tener tiempo ya sirviendo al Señor, pero si no nos estamos moviendo en la sabiduría de Dios, entonces, ¿cómo es nuestro caminar? ¿De qué estamos alimentando nuestra alma? Nuestra alma, ¿cómo es que se está fortaleciendo? Amén, hermanos. Pasamos a la siguiente. Ya vimos que en la Biblia está contenido todo lo que hay en el corazón de Dios. Pero, mis hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? Dios ha provisto del alimento, fíjese bien, para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Y acompáñeme una vez más a Génesis. Regresamos al inicio, en el capítulo 2. Y vamos a ver cómo en el versículo 9 están determinados el alimento que necesita cada parte de nuestra vida. Génesis 2:9. Y dice así, le voy a leer desde el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, aquí está el primero, todo árbol delicioso a la vista. Todo árbol delicioso a la vista es el alimento para el cuerpo. Y bueno, dice ahí, para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el tercero, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el alimento para el alma. Y el árbol de la vida es el alimento para el espíritu. Amado hermano, cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús, nuestro espíritu es vivificado. En nuestro espíritu entra Cristo y viene a ser perfecto. Pero ¿qué pasa en el alma? Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque había cosas que Dios había reservado. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó perfectos. No había imperfección, no había pecado. Pero, ¿qué tuvo que hacer el Señor después de que Adán y Eva pecaron? Tuvo que sacarlos de ese huerto. Porque les dijo, no sea que extiendan su mano y coman del árbol de la vida. ¿Y qué, mis hermanos? Imagínense la muerte eterna. Pero gloria a Dios, porque Él diseñó un plan de salvación que hoy tenemos a través de Cristo Jesús. Amado hermano, ¿qué tenemos sino la palabra de Dios para conocer el corazón de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios para sus hijos? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es vida porque es Cristo mismo y es eficaz. ¿Por qué? Porque tiene resultados y tiene resultados de bendición. Y dice, ¿qué más es? Y más cortante que toda espada de dos filos. Imagínese una espada no solo de un filo, sino en ambos, de dos filos. ¿Por qué? Porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjese, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. ¿Qué es hoy la palabra de Dios? En el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos no tenían una Biblia, tenían a Dios mismo. Pero hoy por eso nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a separar, mis hermanos. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a aprender a discernir? ¿Cómo vamos a aprender a separar nuestra alma donde están las emociones, donde están los sentimientos?
Y si nosotros aprendemos con la sabiduría de Dios, entonces nos vamos a mover en la forma correcta para tener su bendición. Amén. Necesitamos saber separar y discernir, conocer el propósito y la responsabilidad de dar a conocer a Dios y también poder testificar para que otros conozcan a Cristo. Aleluya. Vamos al libro de Jueces, capítulo 2. Y versículo número 10. Gloria al Señor por su palabra. Fíjese bien. Jueces 2:10 y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación, pero como dice aquí, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amado hermano, ¿qué generación nos está tocando vivir? Su generación, mi amado hermano, usted se está encargando de que su generación, es decir, sus hijos, conozcan a Dios, conozcan el testimonio de Dios a través de su vida, de lo que ha hecho Cristo, de lo que Él quiere hacer y de los propósitos que Él tiene para usted y para sus hijos, para su familia. Necesitamos la sabiduría de Dios para enseñar a nuestras siguientes generaciones a conocer a Dios. Amén. Necesitamos de la sabiduría de Dios para caminar como hijos de Dios. Que seamos, como dice su palabra, como esas cartas abiertas en la cual otros van a poder leer, otros van a poder ver a Cristo a través de nuestras vidas. Y eso solamente es con la sabiduría de Dios, amado hermano. Y esa sabiduría que Dios quiere derramar sobre sus hijos. La palabra de Dios nos ayudará siempre en cada área de nuestra vida. Y para esto, mis hermanos, necesita haber una autoestima sana. ¿Y por qué le estoy hablando de la autoestima? Es decir, la estima, todo lo que tiene que ver con nuestra alma. Hace rato cuando leíamos Proverbios 4:23, cuando dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, se está refiriendo al alma. Leímos en la otra versión, sobre toda cosa importante, cuida tus pensamientos, los pensamientos donde se encuentran, en el alma. Entonces, este pasaje se está refiriendo al alma. Entonces, la autoestima, es decir, la estima a uno mismo que se encuentra en el alma, tiene que estar sana. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos tomar las decisiones correctas. Las decisiones que son conforme a la voluntad de Dios y poder manejar las emociones de acuerdo a la formación de la personalidad. Ustedes ya lo vieron, mis hermanos. Hemos recibido y seguimos recibiendo enseñanzas en todo lo que tiene que ver con el temperamento, con todo lo que tiene que ver el carácter, la personalidad que se está formando en nuestra vida y que todo ello tiene que ver con el alma. Todo esto, mis hermanos, se da en el alma. Y es ahí donde necesitamos la sabiduría de Dios, la sabiduría que es Cristo, que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Amén. Usted ya lo conoce, Gálatas 5:22 y 23, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Recordemos, esto nos habla del carácter de Cristo. Y es ahí donde se está desarrollando la semejanza al carácter de Cristo. ¿Cómo va el desarrollo de nuestra semejanza para este tiempo? ¿En qué estatura espiritual estamos, mis hermanos? Para decir, me parezco y me estoy pareciendo cada día más a Cristo. En mi forma de sentir, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar.
¿Qué hace la palabra de Dios? Nos va a dar parámetros, va a establecer límites que son necesarios para guardar el corazón y nuestra vida. Vamos a ver, mis hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amado hermano, ¿cómo es que vamos a conocer que es el último tiempo si no tenemos la sabiduría de Dios para discernir? Y cómo en una forma tan amorosa, ustedes saben el testimonio de Juan, ese discípulo amado por el Señor, y está diciendo él también: hijitos, ya es el último tiempo. Amados hermanos, estamos viviendo el último tiempo. Amén. Y no tenemos que ser ignorantes ante lo que estamos viviendo. El Hijo de Dios no puede estar sin sabiduría, mis hermanos, sin discernir lo que está pasando, lo que está sucediendo. ¿Qué llamado nos acaba de hacer el Señor a estar velando y orando? Que aun cuando dormimos, mis hermanos, ¿sabe que nuestro espíritu no duerme? Nuestro espíritu debe estar alerta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en el que el Señor ha de venir. Dice que el Señor va a venir en un instante, en fracción de segundos, mis hermanos. La iglesia vencedora de Jesucristo será arrebatada. Hoy nos dice el Señor: ante todo, adquiere sabiduría. Sí. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y qué hermoso, mis hermanos, es ver que en la palabra de Dios y en estas cartas, ¿sabe de qué está hablando? De la segunda venida de Cristo. De los versículos 1 al 4, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4, y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aleluya. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, si no tenemos la sabiduría de Dios, ¿cómo vamos a poder discernir espiritualmente este tiempo? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad de poder nuestra alma estar controlada y guiada por el Espíritu Santo y por la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué, mis hermanos? Porque también habla de qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. Se va a levantar todo viento de doctrina, falsos maestros, falsos profetas. Amado hermano, usted tiene la capacidad para discernir y saber que no todo lo que se sube en las redes sociales, que se menciona y pueden mencionar a Dios y pueden mencionar la palabra de Dios, pero qué certeza y qué seguridad usted puede tener de que es de Dios y que es verdad. Necesitamos la sabiduría ante todo. Aleluya. Es hermoso saber, mis hermanos, que la sabiduría va a traer beneficios a nuestra vida. Y quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Y me gustaría que también, mi hermano, cuando estaba transcribiendo, estaba dando lectura a todo este libro a todo este capítulo de Proverbios 4.
porque aunque está el énfasis en el pasaje central, en el versículo 7, pero cuando comencé a leer todo el capítulo 4, dije, wow, Señor, le invito, hermano, nos han dicho muchas veces, transcriban proverbios. A las mamitas se les ha aconsejado para con sus pequeños, transcriban los proverbios. Se les ha aconsejado a los papitos, a las mamitas, acompañen a sus hijos. Recuerden las enseñanzas que hemos recibido para los padres. Acompañemos a nuestros hijos en la instrucción. A mí me da mucho gusto, he estado recibiendo devocionales que me ha enviado una mamita. Y doy gracias a Dios porque, mis hermanos, eso es cuando realmente nosotros estamos interesados en que nuestra generación conozca a Dios y que no pase como el pasaje que leímos en Jueces, donde vienen nuevas generaciones y no conocen a Dios, no saben de los milagros que Dios ha hecho. Y como en este capítulo 4 de Proverbios nosotros vamos a encontrar innumerables beneficios. Así es que le voy a invitar, hermano, de todo corazón, tome tiempo para transcribir cada versículo de este capítulo 4 en relación al tema que el Señor hoy nos está hablando. Y le voy a dar lectura con la dirección de Dios. Pude empezar a separar algunos versículos de cuáles son los beneficios que Dios trae de parte de Él a través de la sabiduría. ¿Qué beneficios vamos a tener de la sabiduría de nuestro Dios? Número 1, disposición y atención para recibir enseñanza. ¿Qué necesitamos para recibir el beneficio de Dios, la bendición de Dios? Disposición y atención para recibir enseñanza. Voy a leer el versículo 1 y 2 que dice: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, y dice, no desamparéis mi ley. ¿Qué necesitamos? Disposición, porque dice, oíd, hijos, estad atentos. Disposición para oír, pero atención para recibir enseñanza. Número 2, consejo, que nos va a traer como beneficio lo que es retener, guardar, adquirir, no olvidar, no dejar y amar. Versículos 4 al 7. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Retener, guardar, adquirir, no olvidar, no dejar, pero sobre todo amar. ¿Qué bendiciones vamos a tener? Ser engrandecidos, recibir honra, gracia, larga vida, veredas derechas, vida y medicina a todo tu cuerpo. Versículos 8 al 23. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos.
Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué también vamos a encontrar en este capítulo? Amonestaciones, advertencias. Cuidado, mis hermanos. Versículos 24 al 27. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aleluya. Amado hermano, en este capítulo de Proverbios 4, y si usted se diera la tarea de buscar todos los versículos que hablan sobre sabiduría, hermanos, encontraríamos innumerables. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir con sabiduría en este tiempo, mis hermanos. Dios quiere derramar de su sabiduría. Y para esto vamos a leer, ahora sí, vamos a leer varios versículos que nos hablan sobre la sabiduría. Y le voy a pedir si estos pasajes también los puede transcribir, hágalo, hermano, hágalo, porque esto va a traer mucha bendición, va a traer luz y dirección a nuestra vida, y nuestra alma va a estar siendo fortalecida. En nuestra alma, mis hermanos, todos nuestros pensamientos van a ser llenos de los pensamientos de Cristo, que es su palabra. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir abundancia? Que esté llenándose nuestro corazón de la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mis hermanos, la palabra de Cristo tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida, porque de esta manera nosotros vamos a recibir la enseñanza que viene de nuestro Dios, vamos a tener el consejo de Dios, vamos a tener la dirección de Dios. Ya vimos hace rato, mis hermanos, todos los beneficios que trae la sabiduría sobre nuestras vidas, si nosotros ponemos atención a ellos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios capítulo 9 y versículo número 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, que es la inteligencia. Fíjese cómo estamos iniciando. El principio donde inicia la sabiduría. ¿Cómo va a venir la sabiduría? Cuando nosotros caminemos en el temor de Dios, en esa conciencia de Dios cada día. En el siguiente versículo, Proverbios 9:10, ahora una vez más dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero ahora añade algo más. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocer a nuestro Dios, que va a traer ya no solo temor de Dios, ya no solo sabiduría, va a venir inteligencia. Salmo 111 y versículo 10. Una vez más dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahora, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora está agregado, buen entendimiento tienen, ¿quiénes? ¿Algunos? ¿Solo el pastor?
Solo el que ha sido llamado para ejercer un ministerio. No, mis hermanos, dice todos. ¿Quiénes todos? Los que practican sus mandamientos. Los que ponen por obra los mandamientos de Dios. Los que empiezan a dar esos pasos de fe en obediencia para practicar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahí lo tenemos en la diapositiva. Pero vamos a leerlo, que no recuerdo si lo puse completo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 24 y 25. Sí lo tengo completo. Y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mis hermanos, aquí está hablando que la sabiduría es el poder de Dios a través de Cristo en nosotros. Más para los llamados. Amado hermano, Dios nos ha llamado para adquirir sabiduría, para tener la inteligencia, el conocimiento, para saber que viene el entendimiento, mis hermanos, de la voluntad de Dios para este tiempo. En el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, sino la sabiduría que proviene de lo alto? Ahora sí, acompáñeme, por favor, a Santiago. En el capítulo 3, de los versículos 13 al 18. Y dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, aquí hay una comparación de lo que es la sabiduría de este mundo y la sabiduría que proviene de Dios. Hermanos, ¿en qué sabiduría nos estamos moviendo? Hay solo dos caminos. El camino que nos lleva hacia Dios y el camino que lleva a la perdición. ¿De qué le servirá al hombre, dice su palabra, ganar todas las posesiones en este mundo, si a cambio pierde su alma? Mis hermanos, ¿qué tanto nosotros estamos invirtiendo de nuestra vida para tener la sabiduría de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos escudriñando su palabra para saber cómo viene el entendimiento, cómo viene la inteligencia, cómo viene el conocimiento? ¿Qué tanto nosotros estamos tomando el tiempo para escudriñar la palabra de Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos enseñando a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? ¿Para qué, mis hermanos? Para que seamos una generación que se está moviendo en la sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios para las decisiones que tomamos cada día. Cuanto más sabiduría de Dios para las decisiones importantes en la vida. La sabiduría de Dios, mis hermanos, no viene solo por pedirla. Es necesario hacer algo. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice,
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí viene una condición. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Mis hermanos, el hombre que no tiene la sabiduría de Dios es así, como la onda del mar. Es que todos dicen que así se debe hacer. Ahí van. No, pero que en mi casa me dijeron que se hace así. No, es que en nuestras generaciones pasadas, los abuelos, los padres, etcétera, los tíos, etcétera, 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 dicen, no, es que así se hacía. Mis hermanos, ¿cómo estamos adquiriendo esa capacidad que viene de parte de Dios? Es esa gracia. Así como la salvación la obtenemos por gracia, así también, mis hermanos, en esa gracia de Dios, nosotros recibimos la sabiduría, si nosotros la pedimos con fe. El contexto de esta carta de Santiago, el capítulo 1, está hablando de la sabiduría cuando pasamos por problemas. Nos dice ahí, os rogamos pues, hermanos, que os gocéis cuando estamos pasando por diversas tribulaciones. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil en el que, Señor, necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría, Señor, que viene cuando caminamos en tu temor. La sabiduría, Señor, que viene cuando yo doy pasos de obediencia, cuando yo creo a tu palabra, cuando pongo atención a tus advertencias, cuando conozco lo que son tus amonestaciones. Mis hermanos, ¿cómo vamos a conocer a Dios si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios? Ahorita en las lecturas que estamos teniendo, que el pastor nos está enviando, son lecturas, mis hermanos, que nos llevan una vez más a los evangelios. Ya el año pasado leímos toda la Biblia y hoy estamos una vez más leyendo la palabra de Dios. Pero, amado hermano, imagínese el Señor Jesús cuando Él llegó a esta tierra y fue creciendo, y hoy leímos el pasaje, ¿verdad? Cuando se pierde el Señor Jesús de la vista de los padres, y después de 3 días lo encuentran. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Y dice que en medio de los maestros. Y dice que se maravillaban. ¿Usted se ha puesto a pensar, mis hermanos, de dónde venía toda esa sabiduría, de dónde venía todo ese conocimiento, de dónde empezó a venir todo aquello que Dios hoy quiere regalarnos a cada uno de nosotros? Hoy Cristo Jesús está en nosotros. Y hoy tenemos esa capacidad, mis hermanos, para movernos en sabiduría. Y quisiera regresar al primer versículo con el que iniciamos esta enseñanza, ahí en Proverbios capítulo 4 y versículo 7. Y es un llamado de nuestro Dios para esta tarde, mis hermanos. Cuando nos dice sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Dónde necesitamos la sabiduría? Ya lo vimos, en el alma. Para que nuestra alma se encuentre sana. Mis hermanos, un alma que está enferma, un alma que está quebrada, sus emociones la va a traer así como la onda del mar, de arriba para abajo. Sus emociones, si tomé una mala decisión por no haber consultado a Dios, las emociones que hace, pues van a hundir el ánimo, lo llevan hasta abajo. Y si no está la sabiduría de Dios, mis hermanos, a veces esas etapas en las que creemos que vamos bien, que todo va bien, y no
reflexionamos, no recapacitamos, lo leímos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Discierne los pensamientos, discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Si no está la sabiduría de Dios, mis hermanos, ¿cómo nos estamos moviendo? ¿A quién le estamos entregando esa facultad para dirigir nuestra alma? ¿Cómo estamos cuidando nuestros pensamientos? ¿De qué se están llenando nuestros pensamientos? Porque de acuerdo a lo que esté en nuestros pensamientos va a ser nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir. Y si no es la sabiduría de Cristo, mis hermanos, nosotros nos vamos a estar engañando a nosotros mismos pensando que estamos actuando bien, que estamos sintiendo bien, que estamos pensando bien, pero no es la sabiduría de Cristo. ¿Cómo está nuestro corazón en esta tarde, mis hermanos? Hay algo que el Señor nos dijo al final de este versículo. El que esté falto de sabiduría, mis hermanos, el Señor nos dice, pídala. ¿Usted se imagina los proverbios que escribe Salomón y que es la sabiduría misma, es Cristo mismo hablándonos? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Que cada mandamiento, que cada palabra que el Señor nos está dando esté siendo atesorada en nuestro corazón y que nuestra alma esté siendo guiada por el Espíritu de Dios, moviéndonos en la sabiduría de Dios. Y que podamos orar como Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén, amado hermano. El Señor es bueno y Él cada día, mis hermanos, cada día nos da la oportunidad para ir a Él y conocerle. Amén. Y estar creciendo en nuestra alma para que nosotros en ese discernimiento, mis hermanos, usted lo sabe, hay sentidos en el alma. Y si esos sentidos del alma están siendo guiados por los sentidos del Espíritu, entonces va a estar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Para que en todas las cosas que nos movamos, en todas las cosas que aún pensemos, sintamos, esté Cristo, mis hermanos. Y aún su Espíritu para redarguirnos cuando no estamos tomando decisiones correctas. Dios es tan bueno y lleno de misericordia que si aún, mis hermanos, hemos tomado decisiones sin la sabiduría de Dios, ¿sabe? El Señor nos llama y nos dice, yo te enseño. Yo te voy a indicar el camino. Lea con todo detenimiento Proverbios 4. Cómo el Señor puede enderezar nuestro camino. Cómo el Señor puede traer la medicina que necesitamos también, porque nos va a dar la sabiduría. En la sabiduría está todo. La sabiduría es Cristo. Amén, amado hermano. Así es que quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontramos y oremos al Señor. Y podamos juntos pedirle sabiduría, así como lo hizo este siervo Moisés en esa oración que elevó delante de Dios. Y que indudablemente que él se dio cuenta, él pudo discernir cómo era la sabiduría que él antes tenía cuando estaba en Egipto. Y cómo es que vino la sabiduría de Dios cuando él tiene su encuentro, cuando él le llama la atención a aquella zarza. Y Dios empieza a obrar en la vida de Moisés. Amén, amado hermano. Así es que vamos a orar en el nombre de Jesús para dar gracias a Dios por la enseñanza de esta tarde. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, estamos aquí delante de tu presencia, Señor.
Queremos estar a tus pies, Señor, para poner atención a tus palabras. Bendito Dios, queremos pedirte perdón si al tomar decisiones no lo hemos hecho con tu sabiduría, Señor. Si no hemos puesto atención a tus palabras, si no hemos retenido, Señor, tus enseñanzas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, clamamos a ti y pedimos sea derramada de tu unción para recibir sabiduría. Sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que es pura, que es pacífica, que es benigna, que es amable, que es de buenos frutos, Señor. Que es paz, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Se ha guardado el corazón de tu pueblo, Señor, para retener, Señor, tu sabiduría, para movernos en esa sabiduría y enseñar a nuestros hijos. Que nuestras generaciones, Señor, se muevan en tu sabiduría. Que el conocimiento del Altísimo venga sobre ellos y tú les des gracia delante de los hombres, Señor, para dar testimonio del que creó todas las cosas, por quien existen y subsisten todas las cosas, Señor. Eres tú mismo, Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. En esta tarde te pedimos, Señor, muéstranos el camino que hemos de seguir. Conduce nuestros pasos, Señor, para que caminemos con firmeza, con seguridad, Señor. Para que vengan todas las bendiciones de lo alto, Señor. Y sean engrandecidas las vidas de tus hijos para tu gloria. Tú honras, Señor, al que te honra. Bendito Dios, sobre todo bien preciado, Señor, venga el conocimiento y la inteligencia espiritual. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero invitarle, hermano, a que entonemos un canto como una oración, que nosotros podamos decir al Señor: muéstrame tus caminos. Guíanos, Señor, en el camino que nos lleva hacia ti. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad.
Aleluya. Hay un salmo que ahorita el Señor me hizo recordar. Es el Salmo 143. Y versículo número 8. Y este salmo fue un salmo que el Señor me dio en un tiempo de prueba muy difícil, hermano. Usted ya conoce, en algún momento he platicado mi testimonio, donde pues se desataron muchas cosas dentro de el vértigo, retención de líquidos, se dispararon mi azúcar, estuvieron a punto de declararme diabética, no dormía, tomaba aproximadamente 14 medicamentos al día. Y si algo el Señor me hizo con su espíritu, me llevó, mis hermanos, a que mi oído estuviera atento, y a pesar de un zumbido que está ahí, pero yo he creído a la palabra del Señor, y el Señor me levantó y me dio la gracia y me dio la sabiduría para levantarme cada día. Y dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Salmo 143 y versículo 8. ¿Sí? Mi hermano, cada día que nuestro oído sea despertado a la voz de Dios, que podamos escuchar la voz de Dios, pero Él también nos escucha. Usted lo ha leído en el Salmo 5. ¿Y cómo es que va a venir la sabiduría? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es que, mi amado hermano, que nuestra alma no olvide ninguno de los beneficios que nuestro Dios ha hecho sobre nuestras vidas. Así es que damos gracias a Dios por este tiempo. Rogamos al Señor que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y nos dé esa gracia para poner por obra su palabra. Así es que tenemos mucho que conocer a nuestro Dios, y por eso nos ha dado la eternidad, porque cuando estemos con Él le vamos a seguir conociendo, porque esta vida no nos va a alcanzar para conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Así es que, amados hermanos, les bendecimos a todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Una vez más, reciban un saludo del pastor Edwin, de nuestra familia. Mis hermanos, les amamos y confiamos en el Señor, que primeramente Dios el domingo estemos en la iglesia. Ustedes lo saben, tenemos nuestro culto presencial e iniciamos a las 11 de la mañana para tener un tiempo devocional con el Señor, pero también recibimos enseñanza, y a las 12 comienza el culto de adoración a nuestro Dios. Así es que el Señor le bendiga, mi hermano. La paz y la bendición del Señor esté en cada uno de sus hogares. Les enviamos un grande abrazo. Buenas noches.